Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el capítulo número 3 de La Reina del Sur. Ya vimos cómo los comienzos de Teresa se fueron dando, cómo un momento crítico marcó su vida y tuvo que escapar de su propia tierra. Veamos cómo continúa. Cuando los años pasen. Ella no era nadie, dijo Manolo Céspedes. Explícame eso. Acabo de hacerlo. Mi interlocutor me apuntaba con 2 dedos entre los que sostenía un cigarrillo. Nadie significa nadie. Una paria. Llegó con lo opuesto, como quien busca enterrarse en un agujero. Todo fue casualidad. También algo más. Era una chica lista. ¿Y qué? Conozco a muchas chicas listas que han terminado en una esquina. Miró a uno y otro lado de la calle, como si buscara algún ejemplo que mostrarme. Estábamos sentados bajo la marquesina de la terraza de la cafetería California, en Melilla. Un sol africano, cenital, amarilleaba las fachadas modernistas de la avenida Juan Carlos I. Era la hora del aperitivo, y las aceras y terrazas rebosaban de paseantes, ociosos, vendedores de lotería y limpiabotas. La indumentaria europea se mezclaba con chijabs y chilabas morunas, acentuando el ambiente de tierra fronteriza, a caballo entre 2 continentes y varias culturas. Al fondo, donde la Plaza de España y el Monumento a los Muertos en la Guerra Colonial de 1921, un joven soldado de bronce con el rostro vuelto hacia Marruecos, las copas de las palmeras anunciaban la proximidad del Mediterráneo. Yo no la conocí entonces, prosiguió Céspedes. En realidad, ni me acuerdo de ella. Una cara detrás de la barra del Yamila, a lo mejor. O ni eso. Solo mucho después, al oír cosas aquí y allá, terminé asociándola con la otra Teresa Mendoza. Ya te lo he dicho, en aquella época no era nadie. Ex comisario de policía, ex jefe de seguridad de la Moncloa, ex delegado del gobierno en Melilla. A Manolo Céspedes el azar y la vida lo habían hecho todo eso. Pero lo mismo podía haber sido torero templado y sabio, gitano guasón, pirata bereber o astuto diplomático rifeño. Era un viejo zorro, moreno, enjuto como un legionario grifota, con mucha experiencia y mucha mano izquierda. Nos habíamos conocido 2 décadas atrás, durante una época de violentos incidentes entre las comunidades europea y musulmana, que pusieron a Melilla en primera plana de los periódicos cuando yo me ganaba el jornal escribiendo en ellos. Y por aquel tiempo, melillense de nacimiento y máxima autoridad civil en el enclave norteafricano, Céspedes ya conocía a todo el mundo. Iba de copas al bar de oficiales del tercio, controlaba una eficaz red de informadores a ambos lados de la frontera, cenaba con el gobernador de Nador y tenía en nómina lo mismo a mendigos callejeros que a miembros de la Gendarmería Real marroquí. Nuestra amistad databa de entonces. Largas charlas, cordero con especias morunas, ginebras con tónicas hasta altas horas de la madrugada. Hoy por ti, mañana por mí. Ahora, jubilado de su cargo oficial, Céspedes envejecía aburrido y pacífico, dedicado a la política local, a su mujer, a sus hijos y al aperitivo de las 12. Mi visita alteraba felizmente su rutina diaria. Te digo que todo fue casualidad, insistió, y en su caso, la casualidad se llamaba Santiago Fisterra. Me quedé con el vaso a medio camino, contenido el aliento. ¿Santiago López Fisterra? Claro. Céspedes chupaba el cigarrillo, valorando mi interés. El gallego. Solté aire despacio, bebí un poco y me recosté en la silla, satisfecho como quien recobra un rastro perdido, mientras Céspedes sonreía calculando en qué estado situaba eso el balance de nuestra vieja asociación de favores mutuos. Aquel hombre me había llevado hasta allí en busca de cierto período oscuro en la biografía de Teresa Mendoza. Hasta ese día, en la terraza del California, yo solo contaba con testimonios dudosos y conjeturas. Pudo ocurrir esto. Dicen que pasó aquello. A alguien le habían dicho, o alguien creía saber. Rumores.
De lo demás, lo concreto, en los archivos de inmigración del Ministerio del Interior solo figuraba una fecha de entrada: vía aérea, Iberia, aeropuerto de Barajas, Madrid, con el nombre auténtico de Teresa Mendoza Chávez. Luego, el rastro oficial parecía perderse durante 2 años, hasta que la ficha policial 8653-690 FA/42, que incluía huellas dactilares, una foto de frente y otra de perfil, clausuraba esa etapa de la vida que yo intentaba reconstruir, y permitía seguirle mejor los pasos a partir de entonces. La ficha era de las antiguas que se hacían en cartulina hasta que la policía española informatizó sus documentos. La había tenido ante mis ojos una semana atrás, en la comisaría de Algeciras, gracias a la gestión de otro antiguo amigo, el comisario jefe de Torremolinos, Pepe Cabrera. Entre la escueta información consignada al dorso figuraban 2 nombres, el de un individuo y el de una ciudad. El individuo se llamaba Santiago López Fisterra. La ciudad era Melilla. Aquella tarde hicimos 2 visitas. Una fue breve, triste y poco útil, aunque sirvió para añadir un nombre y un rostro a los personajes de esta historia. Frente al club náutico, al pie de las murallas medievales de la ciudad vieja, Céspedes me señaló a un hombre escuálido, de pelo ceniciento y escaso, que vigilaba los coches a cambio de unas monedas. Estaba sentado en el suelo junto a un noray, mirando el agua sucia bajo el muelle. De lejos lo tomé por alguien mayor, maltratado por el tiempo y la vida, pero al acercarnos comprobé que no debía de tener 40 años. Vestía un pantalón remendado y viejo, camiseta blanca insólitamente limpia e inmundas zapatillas de deporte. El sol y la intemperie no bastaban para ocultar el tono grisáceo, mate de su piel envejecida, cubierta de manchas y con profundas oquedades en las sienes. Le faltaba la mitad de los dientes y pensé que se parecía a esos despojos que la resaca del mar arroja a las playas y los puertos. Se llama Veiga, me dijo Céspedes al acercarnos, y conoció a Teresa Mendoza. Sin detenerse a observar mi reacción, dijo: «Hola, Veiga, ¿cómo te va?», y luego le dio un pitillo y fuego. No hubo presentaciones ni otros comentarios, y estuvimos allí un rato, callados, mirando el agua, los pesqueros amarrados, el antiguo cargadero de minerales al otro lado de la dársena, y las espantosas torres gemelas construidas para conmemorar el 5º centenario de la conquista española de la ciudad. Vi costras y marcas en los brazos y las manos del hombre. Se había levantado para encender el cigarrillo, torpe, balbuceando palabras confusas de agradecimiento. Olía a vino rancio y a miseria rancia. Cojeaba. «Pregúntale si quieres», apuntó al fin Céspedes. Dudé un instante y después pronuncié el nombre de Teresa Mendoza, pero no detecté en su rostro ni reconocimiento ni memoria. Tampoco tuve más suerte al mencionar a Santiago Fisterra. El tal Veiga, o lo que quedaba de él, se había vuelto de nuevo hacia el agua grasienta del muelle. «Acuérdate, hombre», le dijo Céspedes, «este amigo mío ha venido para hablar contigo. No digas que no te acuerdas de Teresa y de tu socio. No me hagas ese feo. Vale». Pero el otro seguía sin responder, y cuando Céspedes insistió otra vez, lo más que logró fue que se rascase los brazos antes de mirarnos entre desconcertado e indiferente. Y esa mirada turbia, lejana, con pupilas tan dilatadas que ocupaban la totalidad del iris, parecía deslizarse por las personas y las cosas desde un lugar sin camino de vuelta. «Era el otro gallego», dijo Céspedes cuando nos alejamos, «el marinero de Santiago Fisterra. 9 años en una cárcel marroquí, lo dejaron así». Anochecía cuando hicimos la segunda visita. Céspedes lo presentó como Driss Larbi. «Mi amigo Driss», dijo mientras le palmeaba la espalda, y me vi ante un rifeño de nacionalidad española que hablaba un castellano perfecto. Lo encontramos en el barrio del Hipódromo delante del Yamila, uno de los 3 locales nocturnos que regentaba en la ciudad. Más tarde supe eso y algunas cosas más, cuando salía de un lujoso Mercedes de 2 plazas. Mediana estatura, pelo muy rizado y negro, barba recortada con esmero. Manos de las que aprietan la suya con precaución para comprobar qué traes en ella.
Mi amigo Driss, repitió Céspedes, y por la forma en que el otro lo miraba, cauta y deferente a un tiempo, me pregunté qué detalles biográficos del rifeño justificaban aquel prudente respeto hacia el ex delegado gubernativo. Mi amigo fulano, era mi turno, investiga la vida de Teresa Mendoza. Céspedes lo dijo así, a bocajarro, cuando el otro me daba la mano derecha y tenía la izquierda con las llaves electrónicas apuntando hacia el coche, y los intermitentes de este hiu 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 destellaban al activarse la alarma. Entonces el tal Driss Larby me estudió con mucho detenimiento y mucho silencio, hasta el punto de que Céspedes se echó a reír. «Tranquilo», dijo, «no es un policía». El ruido del cristal roto hizo que Teresa Mendoza frunciera el ceño. Era el segundo vaso que los de la mesa 4 rompían aquella noche. Cambió una mirada con Ahmed, el camarero, y éste se encaminó allí con un recogedor y una escoba, taciturno como siempre, la pajarita negra bailándole holgada bajo la nuez. Las luces que giraban sobre la pequeña pista vacía deslizaban rombos luminosos por su chaleco rayado. Teresa revisó la cuenta de un cliente que estaba al extremo de la barra, muy animado con 2 de las chicas. El individuo llevaba allí un par de horas y la cifra era respetable. 5 White Label con hielo y agua para él, 8 benjamines para las chicas. La mayor parte de los benjamines había sido hecha desaparecer discretamente por Ahmed con el pretexto de cambiar las copas. Faltaban 20 minutos para cerrar y Teresa escuchaba, sin proponérselo, el diálogo habitual. «Os espero fuera, 1 o a las 2, mejor las 2, etc. Driss Larby, el jefe, era inflexible en cuanto a la moral oficial del asunto. Aquello era un bar de copas, y punto. Fuera de horas laborales, las chicas eran libres. O lo eran en principio, pues el control resultaba estricto. 50% para la empresa, 50% para la interesada. Viajes y fiestas organizadas aparte, donde las normas se modificaban según con quién, cómo y dónde. «Yo soy un empresario», solía decir Driss, «no un simple chulo de putas». Martes de mayo, casi a fin de mes. No era una noche animada. En la pista vacía, Julio Iglesias cantaba para nadie en particular. «Caballero de fina estampa», decía la letra. Teresa movía los labios en silencio, siguiendo la canción, atenta a su papel y su bolígrafo a la luz de la lámpara que iluminaba la caja. Una noche chuequita, comprobó, casi mala, muy diferente de los viernes y sábados, cuando había que traer chicas de otros locales porque el Yamila se llenaba. Funcionarios, comerciantes, marroquíes adinerados del otro lado de la frontera, militares de la guarnición. Nivel medio razonable, poca raza pesada salvo la inevitable. Chavas limpias y jóvenes, de buen aspecto, renovadas cada 6 meses, reclutadas por Driss en Marruecos, en los barrios marginales melielenses, alguna europea de la península. Pago puntual, la delicadeza del detalle, a leyes y autoridades competentes para que vivieran y dejaran vivir. Copas gratis al subcomisario de policía y a los inspectores de paisano. Local ejemplar, permisos gubernativos en regla, pocos problemas. Nada que Teresa no conociera de sobra, multiplicado hasta el infinito en su todavía reciente memoria mexicana. La diferencia era que aquí la gente, aunque más ruda de modales y menos cortés, no se fajaba a plomazos y todo se hacía con mucha mano izquierda. Incluso, a eso tardó en acostumbrarse, había gente que no se dejaba sobornar en absoluto. «Usted se equivoca, señorita», o en versión áspera, tan española, «hágame el favor de meterse eso por el culo». Lo cierto es que aquello hacía la vida difícil a veces, pero a menudo la facilitaba. Relajaba mucho no tener miedo a un policía, o no tenerle todo el tiempo miedo. Ahmed volvió con su recogedor y su escoba, pasó a este lado de la barra y se puso a charlar con las 3 chicas que estaban libres. Cling. De la mesa de los vasos rotos llegaban risas y brindis, chocar de copas. Ahmed tranquilizó a Teresa con un guiño. Todo en regla por allí. Aquella cuenta iba a ser pesada, comprobó echando un vistazo a las notas que tenía junto a la caja registradora. Hombres de negocios españoles y marroquíes, celebrando algún acuerdo.
chaquetas en los respaldos de los asientos, cuellos de camisa abiertos, corbatas en los bolsillos. 4 hombres maduros y 4 chicas. El presunto Moet Chandon desaparecía rápido en las cubetas de hielo. 5 botellas y caería otra antes de cerrar. Las chicas, 2 moras, una hebrea, una española, eran jóvenes y profesionales. Driss nunca se acostaba con las empleadas. Donde tienes la olla, decía, no metas la polla. Pero a veces mandaba a amigos suyos a modo de inspectores laborales. Primera calidad, alardeaba luego. En mis locales, solo primera calidad. Si el informe resultaba negativo, nunca las maltrataba. Se limitaba a echarlas y punto. Rescisión. No eran chicas lo que faltaba en Melilla, con la inmigración ilegal y la crisis y todo aquello. Alguna soñaba con viajar a la península, ser modelo y triunfar en la tele, pero la mayoría se conformaba con un permiso de trabajo y una residencia legal. Habían transcurrido poco más de 6 meses desde la conversación que Teresa Mendoza mantuvo con don Epifanio Vargas en la capilla del Santo Malverde, en Culiacán, Sinaloa, la noche del día en que sonó el teléfono y ella echó a correr, y no dejó de hacerlo hasta que llegó a una extraña ciudad cuyo nombre nunca oyó antes. Pero de eso se daba cuenta solo cuando consultaba el calendario. Al mirar atrás, la mayor parte del tiempo que llevaba en Melilla parecía estancado. Lo mismo podía tratarse de 6 meses que de 6 años. Aquel fue su destino, igual que pudo serlo cualquier otro, cuando recién llegada a Madrid, alojada en una pensión de la plaza de Atocha con solo una bolsa de mano como equipaje, se entrevistó con el contacto que le había facilitado don Epifanio Vargas. Para su decepción, nada podían ofrecerle allí. Si deseaba un lugar discreto, lejos de tropiezos desagradables, y también un trabajo para justificar la residencia hasta que arreglase los papeles de su doble nacionalidad, el padre español al que apenas conoció iba a servirle por primera vez para algo. Teresa tenía que viajar de nuevo. El contacto, un hombre joven, apresurado y de pocas palabras, con quien se reunió en la cafetería Nebraska de la Gran Vía, no planteaba más que 2 opciones: Galicia o el sur de España. Cara o cruz, lo tomas o lo dejas. Teresa preguntó si en Galicia llovía mucho y el otro sonrió un poco, lo justo. Fue la primera vez que lo hizo en toda la conversación y respondió que sí. Llueve de cojones, dijo. Entonces Teresa decidió que iría al sur, y el hombre sacó un teléfono móvil y se fue a otra mesa a hablar un rato. Al poco estaba de vuelta para apuntar en una servilleta de papel un nombre, un teléfono y una ciudad. «Tienes vuelos directos desde Madrid», explicó dándole el papel, «o desde Málaga. Hasta allí, trenes y autobuses. De Málaga y Almería también salen barcos». Y al darse cuenta de que ella lo miraba desconcertada por lo de los barcos y los aviones, sonrió por segunda y última vez, antes de explicarle que el lugar al que iba era España, pero estaba en el norte de África, a 60 o 70 kilómetros del litoral andaluz, cerca del estrecho de Gibraltar. Ceuta y Melilla, explicó, son ciudades españolas en la costa marroquí. Después le dejó encima de la mesa un sobre con dinero, pagó la cuenta, se puso en pie y le deseó buena suerte. Dijo eso, buena suerte, y ya se iba cuando Teresa quiso, agradecida, decirle cómo se llamaba, y el hombre la interrumpió diciéndole que no quería saber cómo se llamaba, ni le importaba en absoluto, que él solo cumplía con amigos mexicanos al facilitarle aquello, que aprovechara bien el dinero y que acababa de darle, y que cuando se le acabase y necesitara más, añadió en tono objetivo y sin aparente intención de ofender, siempre podría utilizar el coño. Esa, dijo a modo de despedida, parecía que lamentase no disponer él de uno propio, es la ventaja que tenéis las mujeres. No era nada especial, dijo Driss Larby, ni guapa ni fea, ni muy viva ni muy tonta, pero salió buena para los números. Me di cuenta enseguida, así que la puse a llevar la caja. Recordó una pregunta que yo había formulado antes e hizo un movimiento negativo con la cabeza antes de proseguir. Y no, la verdad es que nunca fue puta. Por lo menos, conmigo no lo fue. Venía recomendada por amigos, de modo que le di a elegir. A un lado o a otro de la barra, tú misma, dije. Eligió quedarse detrás, como camarera al principio.
Ganaba menos, claro, pero estaba a gusto así. Paseábamos por el límite entre los barrios del Hipódromo y del Real, junto a las casas de corte colonial, en calles rectas que llevaban hacia el mar. La noche era suave y olían bien las macetas en las ventanas. Solo alguna vez, a lo mejor, un par o más, no sé. Driss Larby encogió los hombros. Eso ella era quien lo decidía. ¿Me entienden? Alguna vez se fue con quien quería irse, pero no por dinero. ¿Y las fiestas? Preguntó Céspedes. El rifeño apartó la vista, suspicaz. Después se volvió hacia mí antes de observar de nuevo a Céspedes, como quien deplora una inconveniencia ante extraños. Pero al otro le daba lo mismo. Las fiestas, insistió. Driss Larby volvió a mirarme, rascándose la barba. Eso era diferente, concedió tras pensarlo un poco. A veces yo organizaba reuniones al otro lado de la frontera. Ahora Céspedes reía con mala intención. «Tus famosas fiestas», dijo. «Sí, bueno, ya sabe». El rifeño lo observaba como si intentase recordar cuánto sabía realmente, y luego desvió otra vez la vista, incómodo. «Gente de allí». «Allí es Marruecos», apuntó Céspedes en mi obsequio. «Se refiere a gente importante, políticos o jefes de policía», acentuó la sonrisa zorruna. «Mi amigo Driss siempre tuvo buenos socios». El rifeño sonrió sin ganas mientras encendía un cigarrillo bajo en nicotina, y yo me pregunté cuántas cosas sobre él y sus negocios y sus socios habrían figurado en los archivos secretos de Céspedes. Suficiente, supuse, para que nos concediese ahora el privilegio de su conversación. ¿Y ya iba a esas reuniones?, pregunté. Larby hizo un gesto ambiguo. No sé, a lo mejor estuvo en alguna. Y, bueno, ella sabrá. Pareció reflexionar un poco, estudiando a Céspedes de reojo, y al fin asintió con desgana. La verdad es que al final fue un par de veces. Yo ahí no me metía, porque eso no era para ganar dinero con las fulanas, sino para otro tipo de negocios. Las chicas venían como complemento. Un regalo. Pero nunca le dije a Teresa de venir. Lo hizo porque quiso. Lo pidió. ¿Por qué? Ni idea. Le he dicho que ella sabrá. ¿Ya salía entonces con el gallego?, preguntó Céspedes. Sí. Dicen que ella hizo gestiones para él. Driss Larby lo miró, me miró a mí, volvió a él. ¿Por qué me hace esto?, decían sus ojos. No sé de qué me habla, don Manuel. El exdelegado del gobierno reía malévolo, enarcadas las cejas, con aire de estárselo pasando en grande. Abdelkader Chaib, apuntó, coronel, Gendarmería Real. ¿Te suena de algo? Le juro que ahora no caigo. ¿No caes? No me jodas, Driss. Te he dicho que aquí el señor es un amigo. Dimos unos pasos en silencio mientras yo ponía en limpio todo aquello. El rifeño fumaba callado, como si no estuviera satisfecho del modo en que había contado las cosas. Mientras estuvo conmigo no se metió en nada, dijo de pronto, y tampoco tuve que ver con ella. Quiero decir que no me la follé. Luego indicó a Céspedes con el mentón, poniéndolo por testigo. Era público que nunca se liaba con sus empleadas. Ya había dicho antes que Teresa era perfecta para llevar las cuentas. Las otras la respetaban. Mexicana la llamaban. Mexicana esto y mexicana lo otro. Se veía de buen carácter, y aunque no tuviera estudios, el acento la hacía parecer educada, con ese vocabulario abundante que tienen los hispanoamericanos, tan lleno de ustedes y de por favores, que los hacen parecer a todos académicos de la lengua. Muy reservada para sus cosas. Driss Larby sabía que tuvo problemas en su tierra, pero nunca le preguntó. ¿Para qué? Teresa tampoco hablaba de México. Cuando alguien sacaba el tema, decía cualquier cosa y cambiaba de conversación. Era seria en el trabajo, vivía sola y nunca daba pie a que los clientes confundieran los papeles. Tampoco tenía amigas, iba a su rollo. Todo fue bien durante, no sé, 6 u 8 meses, hasta la noche en que los 2 gallegos aparecieron por aquí. Se volvió a Céspedes, señalándome. ¿Ya ha visto a Veiga? Bueno, ese no tuvo mucha suerte, pero menos tuvo el otro. Santiago Fisterra, dije. El mismo, y parece que lo estoy viendo. Un tío moreno, con un tatuaje grande aquí. Movía la cabeza, desaprobador. Algo atravesado, como todos los gallegos. De esos que nunca sabes por dónde van a ir. Iban y venían por el estrecho con una Phantom,
El señor Céspedes sabe de lo que hablo, ¿verdad? Winston de Gibraltar y chocolate marroquí. Entonces no se trabajaba todavía a la falopa, aunque estaba al caer. Bueno, se rascó otra vez la barba y escupió recto al suelo, con rencor. El caso es que una noche esos dos entraron en el Yamila y yo empecé a quedarme sin la mexicana. 2 nuevos clientes. Teresa consultó el reloj junto a la caja. Faltaba menos de un cuarto de hora para cerrar. Supo que Ahmed la miraba inquisitivo y sin levantar la cabeza asintió con un gesto. Una copa rápida antes de encender las luces y ponerlos a todos en la calle. Siguió con sus números, terminando de cuadrar la noche. No creía que los recién llegados fuesen a cambiar mucho las cuentas. Un par de whiskies, pensó, valorándolos por su aspecto. Un poco de tonteo con las chavas, que ya ahogaban buenos bostezos, y tal vez una cita afuera, un rato más tarde. Pensión Agadir, a media manzana de allí. O quizá, si tenían noche, una visita relámpago a los Pinares, junto a las tapias del cuartel del Tercio. En cualquier caso, no era asunto suyo. Ahmed llevaba el control de citas en un cuaderno. Se acodaron en la barra, junto a las palancas de cerveza, y Fátima y Sheila, 2 de las chicas que estaban de plática con Ahmed, fueron a reunirse con ellos, mientras el camarero servía 2 supuestos chivas, 12 años, con mucho hielo y sin agua. Ellas pidieron benjamines, sin que mediara objeción de los clientes. Al fondo, los de los vasos rotos seguían con sus brindis y sus risas, después de haber pagado la cuenta sin pestañear. Por su parte, el tipo del final de la barra no llegaba a un arreglo con sus acompañantes. Se le oía discutir en voz baja entre el sonido de la música. Ahora era Abigail la que cantaba para nadie en la pista desierta, que solo animaba la monótona luz giratoria del techo. Quiero lamer tus heridas, decía la letra, quiero escuchar tus silencios. Teresa esperó el final de la última estrofa, se sabía de memoria todas las canciones de la reserva musical del Yamila, y miró de nuevo el reloj de la caja. Un día más a la espalda, idéntico al lunes de ayer y al miércoles de mañana. Es hora de cerrar, dijo. Cuando levantó el rostro encontró enfrente una sonrisa tranquila, también unos ojos claros, verdes o azules, imaginó tras un instante, que la miraban divertida. ¿Tan pronto?, preguntó el hombre. Cerramos, repitió. Volvió a sus cuentas. Nunca era simpática con los clientes, y menos a la hora de cerrar. En 6 meses había aprendido que era buen método para mantener las cosas en su sitio y evitar equívocos. Ahmed encendía las luces, y el escaso encanto que la penumbra daba al local desapareció de golpe. Falso terciopelo gastado en los asientos, manchas en las paredes, quemaduras de cigarrillos en el suelo. Hasta el olor a cerrado pareció más intenso. Los de los vasos rotos agarraron las chaquetas de los respaldos y tras llegar a un rápido acuerdo con sus acompañantes salieron a esperarlas fuera. El otro cliente ya se había marchado, solo, renegando del precio que le exigían por un dúplex. Prefiero hacerme una paja, mascullaba al irse. Las chicas se recogían. Fátima y Sheila, sin tocar los benjamines, remoloneaban junto a los recién llegados. Pero estos no parecían interesados en estrechar la relación. Una mirada de Teresa les mandó a reunirse con las otras. Puso la cuenta en el mostrador ante el moreno. Este llevaba una camisa caqui de faena, remangada hasta los codos, y cuando alargó el brazo para pagar, ella vio que tenía un tatuaje cubriéndole todo el antebrazo derecho, un Cristo crucificado entre motivos marineros. Su amigo era rubio y más delgado, de piel clara, casi un plebito, 20 y pocos años tal vez, unos 30 y algo el moreno. ¿Podemos terminar la copa? Teresa volvió a enfrentarse a los ojos del hombre. Con la luz vio que eran verdes, bien chingones. Observó que además de parecer tranquilos también sonreían, incluso cuando la boca dejaba de hacerlo. Sus brazos eran fuertes, una barba oscura empezaba a despuntarle en el mentón y tenía el pelo revuelto. Casi guapo, comprobó, o sin el casi. También pensó que olía a sudor limpio y a sal, aunque estaba demasiado lejos para saber eso. Lo pensó tan solo. Claro, dijo. Ojos verdes, un tatuaje en el brazo derecho, un amigo flaco y rubio. Azares de barra de bar. Teresa Mendoza, lejos de Sinaloa.
sola con ese de soledad. Días iguales a otros hasta que dejan de serlo. Lo inesperado que se presenta de pronto, no con estruendo ni con señales importantes que lo anuncien, sino deslizándose de forma imperceptible, mansa, del mismo modo que podría no llegar, como una sonrisa o una mirada, como la misma vida, y la misma, esa llega siempre, muerte. Quizá por eso, a la noche siguiente, ella esperó volver a verlo, pero el hombre no regresó. Cada vez que entraba un cliente, levantaba la cabeza con la esperanza de que fuera él, pero no era. Salió después de cerrar y anduvo por la playa cercana, donde encendió un cigarrillo. A veces los taqueaba con granitos desmenuzados de hachís, mirando las luces del espigón y el puerto marroquí de Nador al otro lado de la mancha oscura del agua. Siempre hacía eso con buen tiempo, para seguir luego el paseo marítimo hasta encontrar un taxi que la acercara a su casa del polígono, un pequeño apartamento con dormitorio, saloncito, cocina y cuarto de baño que le alquilaba el mismo Driss Larby, descontándoselo del sueldo. Y Driss no era un mal hombre, pensó. Trataba a las chicas de modo razonable, procuraba llevarse bien con todo el mundo, y solo era violento cuando las circunstancias no dejaban otro camino. «Yo no soy puta», le había dicho ella el primer día, sin rodeos, cuando la recibió en el Yamila para explicarle el tipo de oferta laboral posible en su negocio. «Me alegro», se había limitado a decir el rifeño. Al principio la acogió como algo inevitable, ni molesto ni ventajoso, un trámite al que lo obligaban compromisos personales, el amigo del amigo de un amigo, que nada tenían que ver con ella. Una cierta deferencia, debida a avales que Teresa ignoraba, en una cadena que unía a Driss Larby con don Epifanio Vargas a través del hombre de la cafetería Nebraska, hizo que el rifeño la dejara quedarse al otro lado de la barra, primero con Ahmed de camarera y más tarde como encargada, a partir del día en que hubo un error en las cuentas y ella lo advirtió y compuso las operaciones en medio minuto, y Driss quiso saber si tenía estudios. Teresa respondió que poquitos y solo primarios, y el otro la estuvo mirando pensativo, y dijo: «Tienes números en la cabeza, mexicana, pareces nacida para las sumas y las restas». «Algo de eso chambé allá en mi tierra», contestó ella, cuando era más chava. Entonces Driss le dijo que al día siguiente cobraría sueldo de encargada, y Teresa se ocupó del local y no volvió a hablarse del asunto. Estuvo un rato en la playa, hasta consumir el cigarrillo, absorta en las luces lejanas que parecían esparcidas sobre el agua quieta y negra. Al fin miró alrededor, estremeciéndose como si el frío de la madrugada acabara de penetrar la chaqueta que llevaba con el cuello subido y abotonado hasta arriba. Híjole, allá, en Culiacán, el güero Dávila le había dicho muchas veces que no valía para vivir sola. Ni modo, negaba, no eres esa clase de morra. Lo tuyo es un hombre que lleve la rienda y que te la jale. Y tú, pues no vas así como eres, dulcecita y tierna, requete linda, suave. A ti se te tiene como a una reina, o no se te tiene. Ni enchiladas haces. ¿Y para qué? Habiendo restaurantes. Y además, te gusta esto, mi vida. Te gusta esto que te hago y cómo te lo hago. Y ya me dirás. Reía al susurrarlo, pinche güero maldito, los labios rozando su vientre. Qué mala onda cuando a mí me den lo mío y me bajen sin tiquete de vuelta. Van, así que ven aquí, prietita, ven aquí, baja hasta mi boca y agárrate de mí y no dejes que me escape y abrázame fuerte porque un día estaré muerto y ya no me abrazará nadie. Qué pena de ti entonces, mi chula, tan solita. Quiero decir, cuando yo no esté y me recuerdes y añores esto, y sepas que nadie volverá a hacértelo nunca como yo te lo hice. Tan solita. Qué extraña y al mismo tiempo qué familiar resultaba ahora esa palabra, soledad. Cada vez que Teresa la oía en boca de otros o la pronunciaba para sus adentros, la imagen que venía a su cabeza no era la suya, sino la del güero, en un pintoresco lugar donde lo había espiado una vez. O quizá la imagen sí era la de ella misma, la propia Teresa observándolo a él, porque también hubo épocas oscuras, puertas negras que el güero cerraba tras de sí, a kilómetros de distancia,
como sin acabar de bajarse de allá arriba. A veces volvía de una misión o de un trabajo de esos que nunca le contaba, pero de los que todo Sinaloa parecía al corriente, y se quedaba mudo, sin las bravuconadas habituales, eludiendo sus preguntas desde 5000 pies de altura, evasivo, más egoísta que nunca, igual que si anduviera muy ocupado. Y ella, aturdida, sin saber qué decir o qué hacer, lo rondaba como un animal torpe, en busca del gesto o la palabra que se lo devolviera de nuevo, asustada. Esas veces él salía de casa, al centro de la ciudad. Durante un tiempo Teresa sospechó que tenía otra amante, las tenía sin duda, como todos, pero ella recelaba que hubiese una en particular. Eso la volvía loca de vergüenza y celos, de manera que una mañana lo siguió hasta las cercanías del mercado Garmendía, disimulada entre la gente, hasta verlo meterse en la cantina La Ballena. Prohibida la entrada a vendedores, limosneros y menores de edad. El cartel de la puerta no mencionaba a las mujeres, pero todo el mundo sabía que esa era una de las 2 normas tácitas del local: solo cerveza y solo hombres. Así que estuvo parada en la calle mucho rato, más de media hora junto al escaparate de una zapatería, sin hacer otra cosa que vigilar las puertas batientes y esperar a que él saliera. Pero no salía, de modo que al fin cruzó la calle y fue hasta el restaurancito que había al lado, cuyo salón comunicaba con la cantina. Pidió un refresco, anduvo hasta la puerta del fondo, se asomó a mirar y vio una sala grande llena de mesas y al fondo una rocola donde los 2 reales cantaban Caminos de la Vida. Y lo insólito del sitio, a esas horas, era que en cada mesa había un hombre solo con una botella de cerveza. Tal cual, 1 por mesa. Casi todos se veían gente hecha o mayor, los sombreros de palma y las gorras de béisbol en la cabeza, caras morenas, bigotazos negros o canos, cada uno tomando en silencio, ensimismados y sin hablar con nadie, a la manera de extraños filósofos pensativos. Y algunas botellas de cerveza aún tenían la servilleta de papel con que eran servidas a medio meter por el gollete, como si en las mesas hubiera clavelitos blancos que servían con las chelas. Todos callaban, bebían y escuchaban la música que a veces alguno se levantaba a poner echando monedas en la rocola. Y en una de las mesas estaba el güero Dávila con su chamarra de piloto sobre los hombros, inmóvil la cabeza rubia, completamente solo, mirando al vacío. Así, minuto tras minuto, rompiendo su quietud solo para quitar el clavelito de papel de la media Pacífico de a 7 pesos y llevársela a los labios. Callaron los 2 reales y los relevó José Alfredo, cantando Cuando los años pasen. Entonces Teresa se apartó despacio de la puerta y salió a la calle, y en el camino de vuelta a casa estuvo llorando mucho rato sin poder parar. Lloraba y lloraba, incapaz de aguantar las lágrimas, sin saber bien por qué. Quizá por el güero y por ella misma, por cuanto pasaban los años. Lo había hecho, solo 2 veces en el tiempo que llevaba en Melilla, y el güero tenía razón. Tampoco ella había esperado gran cosa. La primera vez fue por curiosidad. Quería saber cómo se sentía después de tanto tiempo, con el recuerdo lejano de su hombre y el más reciente y doloroso del gato Fierros, su sonrisa cruel, su violencia, todavía firmes en la carne y en la memoria. Había elegido con cierto cuidado no exento de casualidad, sin problemas ni consecuencias. Era un guachito joven, un militar que la abordó a la salida del Cine Nacional, donde ella había estado viendo una película de Robert De Niro en su día libre. Una de guerra y de amigos, con un final bien chueco, dándole a la ruleta rusa como una vez que ella vio al güero y a su primo, muy tomados de tequila, haciendo el idiota con un revólver hasta que se puso a gritarles y les quitó el arma y los mandó a dormir mientras se reían, los borrachos desgraciados e irresponsables. Lo de la ruleta rusa la puso triste, recordando, y quizá por eso, a la salida, cuando se le acercó el militar, camisa de cuadros como los sinaloenses, alto, amable, pelo clarito y corto como el güero, ella se dejó invitar a un refresco en el Anthony's y escuchó la conversación intrascendente del otro,
y acabó con él en la muralla de la ciudad vieja, desnuda de cintura para abajo, la espalda contra la pared y un gato encima de una tapia mirándolos interesado, con ojos que la luna hacía relucir. Apenas sintió nada porque estaba demasiado atenta observándose a sí misma, comparando sensaciones y recuerdos, como si de nuevo se hubiera desdoblado en dos personas y la otra fuese el gato que estaba enfrente mirando, desapasionado y silencioso igual que una sombra. El guachito quiso volver a verla y ella dijo: «Claro, mi vida, otro día», pero sabía que no iba a volver a verlo nunca más. E incluso que si un día se lo cruzaba en algún sitio, Melilla era una ciudad pequeña, no lo conocería apenas, o haría semblante de no conocerlo. Ni siquiera retuvo su nombre. La segunda vez fue un asunto práctico y un policía. La gestión para sus documentos provisionales de residencia iba despacio, y Driss Larby aconsejó que agilizara los trámites. El tipo se llamaba Souco. Era un inspector de mediana edad y razonable aspecto que cobraba favores a inmigrantes. Había ido un par de veces al Yamila. Teresa tenía instrucciones de no cobrarle las copas y se conocían vagamente. Fue a verlo y el otro le planteó sin rodeos la cuestión. Como en México, dijo, sin que ella fuera capaz de establecer qué entendía aquel hijo de su madre por costumbres mexicanas. Las opciones eran dinero o lo otro. Respecto al dinero, Teresa ahorraba hasta el último céntimo, así que se inclinó por lo otro. Por un curioso prurito machista que a ella misma estuvo a punto de hacerla reír, el tal Souco procuró esmerarse durante el encuentro, en la habitación 106 del Hotel Avenida. Teresa había establecido con toda claridad que sería una cita y no más, y hasta reclamó un veredicto a la hora del cigarrillo y el hastío, atento a su autoestima y todavía con el preservativo puesto. «Me vine», respondió ella vistiéndose despacio, el cuerpo empapado en sudor. «Me vine, me corrí», preguntó él. «Claro», repuso ella. Luego, de regreso a su casa, estuvo sentada en el cuarto de baño, lavándose pensativa y despacio, mucho rato, antes de fumarse un cigarrillo ante el espejo, observando con aprehensión cada uno de los rasgos de sus 23 años de vida, como si tuviera miedo a verlos alterarse en una mutación extraña. Miedo a ver, un día, su propia imagen sola en la mesa, como los hombres de aquella cantina de Culiacán, y no llorar, y no reconocerse. Pero el Güero Dávila, tan preciso en sus predicciones como en sus imprevisiones, se equivocó en un punto del pronóstico. A partir de ciertas cosas, sabía ella ahora, la soledad no resultaba difícil de asumir. Ni siquiera los pequeños accidentes y concesiones la alteraban. Algo había muerto con el Güero, aunque ese algo tuviera menos que ver con él que con ella misma. Tal vez cierta inocencia o una injustificada seguridad. Teresa salió muy joven del frío, dejando atrás la calle hosca, la miseria y los aspectos en apariencia más duros de la vida. Creyó alejarse de todo aquello para siempre, ignorante de que el frío seguía ahí, acechando tras la puerta cerrada y equívoca, a la espera del momento para deslizarse por los resquicios y estremecer de nuevo su existencia. De pronto piensas que el horror está lejos, bien a raya, y éste se te cuela dentro. Ella todavía no estaba preparada entonces. Era una chavita, la morra de un narco bien puesta en casa, coleccionando videos y porcelanas y láminas con paisajes para colgar en la pared. Una de tantas, siempre lista para su hombre, que se lo devolvía de lujo. Bien padre. Con el Güero todo era reírse y coger. Más tarde ella había visto las primeras señales de lejos, sin prestar atención, signos nefastos, avisos que el Güero se tomaba a broma y, para ser más exactos, le importaban un carajo. Le valían madres, porque él era bien listo, pese a lo que otros decían. Muy vivo y muy lanza. Simplemente decidió saltarse la barda y no esperar. Ni siquiera a ella la había esperado el cabrón. Y como resultado, un día de pronto, bip, bip, Teresa, viéndose de nuevo en el exterior, a la intemperie, corriendo desconcertada con una bolsa y una pistola en las manos. Y luego el aliento del gato Fierros y su miembro endurecido encajándose en ella,
el fogonazo de los tiros, la cara de sorpresa de Potemkin Gálvez, la capilla de Malverde y el olor del cigarro habano de don Epifanio Vargas. El miedo que se le pegaba a la piel como el tizne de las velas encendidas, espesándole el sudor y las palabras. Y al cabo, entre el alivio de lo que quedaba atrás y la incertidumbre del futuro, un avión con ella misma, o con la otra mujer que a veces se le parecía, mirándola, en el reflejo nocturno de la ventanilla, a 3000 metros sobre el Atlántico. Madrid, un tren hacia el sur, un barco moviéndose por el mar y la noche, Melilla, y ahora, a este lado del largo viaje, Teresa ya no podría olvidar nunca el soplo siniestro que rondaba afuera. Ni aunque tuviese otra vez la piel y el vientre disponibles para quienes ya no eran el güero. Incluso aunque la idea siempre la hacía sonreír de un modo extraño, amase de nuevo, o creyera hacerlo. Pero tal vez la secuencia correcta, pensaba al repasar su caso, fuese primero amar, después creer amar, y al fin dejar de amar o amar un recuerdo. Ahora sabía, eso la asustaba y paradójicamente la tranquilizaba al mismo tiempo, que era posible, incluso fácil, instalarse en la soledad como en una ciudad desconocida. En un apartamento con un viejo televisor y una cama cuyo somier rechina cuando te revuelves, insomne. Levantarse a orinar y quedarse allí quieta, un cigarrillo entre los dedos. Meterse bajo la ducha y acariciarse el sexo con la mano humedecida de agua y jabón, los ojos cerrados, recordando la boca de un hombre. Y saber que eso podría durar toda la vida y que ella podría extrañamente acostumbrarse a que así fuera. Resignarse a envejecer amarga y sola, estancada en aquella ciudad como en cualquier otro rincón perdido del mundo, mientras ese mundo seguía girando como siempre lo hizo, aunque antes no se diera cuenta. Impasible, cruel, indiferente. Volvió a verlo una semana más tarde, junto al mercadillo de la cuesta Monte Estirado. Ella había ido a comprar especias a la tienda de ultramarinos de Kif Kif. A falta de dinero mexicano, su gusto por el picante había terminado adaptándose a los fuertes condimentos morunos, y caminaba calle arriba, una bolsa en cada mano, buscando las fachadas con más sombras para evitar el calor de la mañana, que allí no era húmedo como en Culiacán, sino seco y duro. Calor norteafricano de rambla sin agua, chumbera, monte bajo y piedra desnuda. Lo vio salir de una tienda de repuestos eléctricos con una caja bajo el brazo y lo reconoció en el acto. Yamila, días atrás, el hombre al que había dejado terminar su copa mientras Ahmed limpiaba el suelo y las chicas se despedían hasta mañana. También él la reconoció, pues cuando pasó a su lado, apartándose un poco para no estorbarla con la caja que llevaba, sonrió de la misma forma que cuando tenía el whisky encima de la barra y pedía permiso para terminarlo, más con los ojos que con la boca, y dijo hola. Ella también dijo hola y siguió camino mientras él metía la caja en el maletero de una furgoneta aparcada junto a la acera, y sin volverse supo que seguía mirándola, hasta que al cabo, cerca de la esquina, sintió sus pasos detrás, o creyó sentirlos. Entonces Teresa hizo algo extraño, que ella misma era incapaz de explicarse. En vez de continuar recto a su casa, se desvió a la derecha para entrar en el mercado. Anduvo al azar, como si buscara protección entre la gente, aunque no habría sabido responder en caso de preguntarle de qué se protegía. Lo cierto es que caminó sin rumbo entre los animados puestos de fruta y verdura, con las voces de tenderos y clientes resonando bajo la nave acristalada, y tras deambular por el recinto de la pescadería, salió por la puerta que daba al cafetín de la calle Comisario Valero. De ese modo, sin mirar atrás ni una vez en todo el largo rodeo, llegó a su casa. El portal estaba al final de una escalera encalada, en un callejón que subía polígono arriba entre rejas con macetas de geranios y persianas verdes. Era un buen ejercicio bajar y subir 2 o 3 veces al día, y desde la escalera se veían los tejados de la ciudad, el minarete rojo y blanco de la mezquita central, y a lo lejos, en Marruecos, la sombra oscura del monte Gurugú. Al fin se volvió a mirar atrás mientras buscaba las llaves en el bolsillo de los Levi's.
Entonces pudo verlo en la esquina del callejón, quieto y tranquilo, igual que si no se hubiera movido de ese lugar en toda la mañana. El sol reverberaba en las paredes encaladas y en su camisa dorándole los brazos y el cuello, proyectando en el suelo una sombra neta y definida. Un solo gesto, una palabra, una sonrisa inoportuna habrían hecho que ella girase sobre sus talones y abriese la puerta para cerrarla a su espalda, dejando al hombre atrás, fuera, afuera, lejos de su casa y de su vida. Pero cuando sus miradas se cruzaron, él se limitó a quedarse como estaba, inmóvil en la esquina entre toda aquella luz de las paredes blancas y de su camisa blanca. Y los ojos verdes parecían sonreír de lejos, como cuando ella dijo «es hora de cerrar» en la barra del Yamila, y también parecían ver cosas que Teresa ignoraba, cosas sobre su presente y su futuro. Tal vez por eso, en vez de abrir la puerta y cerrarla tras de sí, dejó las bolsas en el suelo, se sentó en un peldaño de la escalera y sacó el paquete de cigarrillos. Lo sacó muy despacio, y sin levantar la vista permaneció así, mientras el hombre se movía escalera arriba hasta llegar a su altura. Por un momento su sombra ocultó la luz del sol. Después se sentó al lado, en el mismo peldaño, y aún con la vista baja, ella vio unos pantalones de algodón azules, muy lavados, unos tenis grises, las vueltas de la camisa remangadas sobre los brazos tostados por el sol, delgados y fuertes, un reloj sumergible Seiko con correa negra en la muñeca izquierda, el tatuaje del Cristo crucificado en el antebrazo derecho. Teresa encendió el cigarrillo, inclinando el rostro, y el cabello suelto le cayó sobre la cara. Al hacerlo se acercó un poco al hombre, sin pretenderlo, y éste se la dio igual que había hecho en la calle, cuando cargaba con la caja, como para no estorbarle el movimiento. No lo miró, y supo que él tampoco la miraba. Fumó en silencio, analizando ecuánime cada uno de los sentimientos y sensaciones físicas que le recorrían el cuerpo. La conclusión era sorprendentemente simple, mejor cerca que lejos. De pronto él se movió un poco, y ella se vio a sí misma temiendo que se marchara. «¿Pa qué te digo que no?», pensó. Sí. Alzó el rostro, apartando el cabello para observarlo. Tenía un perfil agradable, huesudo el mentón, bronceada la cara, el ceño un poco fruncido por efecto de la luz que le hacía entornar los ojos. Todo bien chilo. Miraba lejos, hacia el Gurugú y Marruecos. «¿Dónde estuviste?», preguntó ella. «De viaje». Su voz tenía un ligero acento que no había notado la primera vez, una modulación agradable y suave, algo cerrada, diferente del español que se hablaba por allí. «Regresé esta mañana». Ocurrió así, como si reanudaran un diálogo interrumpido. Dos viejos conocidos que se encuentran sin sorprenderse el uno del otro. Dos amigos, tal vez dos amantes. «Me llamo Santiago». Al fin se había vuelto. «O eres muy listo», pensó ella, «o eres un encanto». En cualquier caso, daba lo mismo. Los ojos verdes sonreían de nuevo, seguros y tranquilos, estudiándola. «Yo soy Teresa». Repitió el nombre de ella en voz baja. «Teresa», dijo en tono reflexivo, como si por alguna razón que ambos todavía ignoraban debiera acostumbrarse a pronunciarlo. Siguió observándola mientras ella aspiraba el humo del cigarrillo antes de expulsarlo de golpe, a la manera de una decisión. Y cuando dejó caer la colilla al suelo y se puso en pie, él permaneció sin moverse, sentado en el peldaño. Supo que se quedaría allí sin forzar las cosas, si no le facilitaba el siguiente paso. No por inseguridad o timidez, desde luego. Estaba claro que no era de esos. Su calma parecía establecer que aquello era un asunto al 50% y que cada cual debía recorrer su trecho del camino. «Ven», dijo ella. Era diferente, comprobó, menos imaginativo y divertido que el güero. No había, como en el otro caso, el guacho joven y el policía nada tenían que ver con eso, bromas, ni risas, ni osadías, ni procacidades dichas a modo de prólogo o de aderezo. En realidad, esa primera vez apenas hubo palabras. Aquel hombre callaba casi todo el tiempo mientras se movía muy serio y muy lento, tan minucioso.
Sus ojos, que incluso entonces eran tranquilos, no la perdían un instante. No se desviaban ni entornaban nunca. Y cuando una rendija de luz entraba por las varillas de la persiana, haciendo brillar minúsculas gotas de sudor en la piel de Teresa, los destellos verdes parecían aclararse más, fijos y siempre alertas, tan serenos como el resto del cuerpo delgado y fuerte que no la acometía impaciente, como ella había esperado, sino que se adentraba firme, seguro, sin prisas, tan atento a las sensaciones que la mujer mostraba en el rostro y a los estremecimientos de su carne, como el propio control, prolongando hasta el límite cada beso, cada caricia, cada situación. Repetidos una y otra vez los mismos gestos, las mismas vibraciones y respuestas, todo aquel complejo encadenamiento, olor a sexo desnudo y húmedo, tenso, saliva, calidez, suavidad, presión, paz, causas y efectos que se convertían en nuevas causas, secuencias idénticas de apariencia interminable. Y cuando ella tenía vértigo de lucidez, como si fuera a caerse desde algún lugar donde yacía o flotaba abandonada, y creyendo despertar correspondía de algún modo, acelerando el ritmo o llevándolo allí donde creía saber que todo hombre desea ser llevado. Él movía un poco la cabeza, negando, y se acentuaba la sonrisa serena en sus ojos, y pronunciaba en voz baja palabras inaudibles, y una vez hasta alzó un dedo para amonestarla dulcemente. «Espera», susurró, «quieta, ni parpadees». Y tras retroceder e inmovilizarse un instante, rígidos los músculos de la cara, concentrado para recobrar el control, lo sentía entre los muslos, bien duro y mojado de ella. De repente se hundió de nuevo, suave, todavía más lento y más hondo, hasta bien adentro. Y Teresa ahogó un gemido y todo volvió a comenzar otra vez, mientras el sol en las rendijas de la persiana la deslumbraba con ráfagas de luz breves y tibias como cuchilladas. Y así, entrecortado el aliento, mirándolo desorbitada tan de cerca que parecía tener su rostro y sus labios y sus ojos también dentro de sí, prisionera de aquel cuerpo y las sábanas revueltas y húmedas a su espalda, lo apretó más intensamente con los brazos y las manos y las piernas y la boca, mientras pensaba de pronto: «Dios mío, Virgencita, Santa Madre de Cristo, no estamos usando condón». Bueno, hasta acá llega este capítulo y poco a poco vamos viendo cómo continúa la vida de Teresa, ¿verdad? Aparece un nuevo personaje que permite que esta historia continúe. Este personaje la ha conocido, obviamente, que el investigador, ¿cómo se dice? El periodista va buscando gente que la ha conocido y pedazo a pedazo va reconstruyendo su vida a través de la mirada de estos personajes. Así que ahora vemos cómo ella viaja a España finalmente, a una tierra tan distante, siendo tan joven, tan inexperta, tan sola, y se encuentra trabajando para este hombre que, por más que ella lo pinta como un buen hombre, bueno, no es una persona de lo más transparente que podamos decir, ¿no? Trabaja con negocios un poco oscuros, y ahí nos deja a nosotros tal vez la reflexión de pensar si este tipo de personas pueden considerarse de alguna manera buenas personas, ¿no? Bueno, simplemente es un juicio, pero bueno, nada, según Teresa y según la vida de ella y su perspectiva, era una buena persona, la cual le ofrecía a ella la oportunidad, obviamente, de seguir viviendo, ¿no? Y de una manera bastante digna. De repente, su inteligencia y su capacidad para las matemáticas le permite tener un puesto mejor. Más allá de ser hermosa, ella logra manejar la caja y luego hacerse cargo del local. Y bueno, mágicamente podríamos decir, o por el destino, o quién sabe por qué, conoce a este hombre misterioso,
Santiago Fisterra, que es retratado como una persona atractiva, fuerte, misteriosa, que aparece en su vida, desaparece y luego vuelve a aparecer para aparentemente quedarse, ¿no? Así que, bueno, así es como sigue la historia de Teresa, que todavía es una chica joven e inexperta, pero que, bueno, va zafando, podríamos decir, va sobreviviendo a la vida, ¿no? Y nos deja pensando un poco en nosotros mismos, en cómo vamos afrontando poco a poco los problemas que se nos van apareciendo. Pero bueno, ella está en una etapa en la que todavía es muy nueva, podríamos decir, ¿no? Y ella misma reflexiona acerca de su pasado, acerca de lo que ha vivido, de lo que ha vivenciado, ¿no? En este caso con el Güero, con este hombre que ella vivía y que la retrata como una chica ignorante, dependiente, una, entre comillas, cosa bonita y nada más, ¿no? Un decorado. Y ahora se ve ella sobreviviendo sola, con otro tipo de perspectiva, ¿no? Ya no es la niña protegida, inútil, que todo debían hacerle, sino que ahora ella es una persona independiente que por sus propios medios está ganando la vida y viviendo, ¿no? Y sobreviviendo, podríamos decir. Así que bueno, nada, esperen el próximo capítulo, van a ver que esta historia se pone cada vez más interesante. La vida de Teresa da giros increíbles como el que acaba de dar hasta, en estos últimos capítulos. Y bueno, y van a ver que hay mucha emoción con este nuevo personaje de Santiago. Espero que les haya gustado este capítulo. Los invito a suscribirse, a dejar like, a comentar qué les ha parecido todo esto, qué opinan de este mundo oscuro en el que ella se ve envuelta desde sus orígenes, ¿verdad? Y bueno, nada, los espero entonces en un próximo capítulo, por supuesto. Adiós, que estén bien.